Como introducción, este proyecto nace de que comparto instalaciones con Test en Servicios Industriales y este año iniciaban la construcción de sus nuevas oficinas y les hice la pregunta de si ellos ya tenían pensado cómo iban a diseñar ese laboratorio y los ingenieros me respondieron que sí, que ellos ya tenían todo planeado y cuando les comencé a preguntar de ergonomía, de cómo iban a manejarlo, ahí fue cuando comenzaron a cuestionarse que realmente no tenían todo preparado. Así que como buenos ingenieros comenzaron a cuestionarme mucho y de aquí fue donde nació este proyecto. En entornos como laboratorios donde hay movimientos repetitivos, posturas estáticas y manipulación de objetos pesados, los trastornos musculoesqueléticos son aún más prevalentes que en otros puestos de trabajo. Antes de continuar, vamos a explicar brevemente qué es una válvula de seguridad. Esta válvula de seguridad está conectada a un recipiente sujeto a presión. ¿Y cuál es la función de esta válvula? Es que en caso de que ese recipiente aumente drásticamente de presión, esta la va a liberar y va a evitar que explote ese recipiente y por tanto la empresa y cause serias lesiones en los colaboradores que están ahí y en los alrededores. Así que la importancia de que esta válvula se calibre de forma correcta es muy importante. Ahora bien, hay muchos estudios de ergonomía que se van a enfocar en los costos derivados de no aplicar los principios ergonómicos, pero no sé si a ustedes les ha pasado que no aborda de manera específica las medidas de control. Vemos la introducción del paper, se ve muy interesante, nos vamos a la conclusión y únicamente te menciona aplicar medidas de ingeniería, aplicar medidas de control, rediseñar la estación de trabajo, pero no nos dice cómo hacerlo, qué pauta seguir, cuál va a ser el ABC de ese rediseño. El alcance de este estudio se enfoca en el diseño conceptual de un laboratorio de calibración de válvulas de seguridad ubicado en Puebla, México. Este laboratorio es usado por 6 ingenieros de calibración y este rediseño se va a seguir las pautas de la norma ISO 14738 y nos vamos a enfocar únicamente al mobiliario utilizado para la limpieza, el armado y la calibración de estas válvulas. Con objetivo general es desarrollar un diseño conceptual para un laboratorio de calibración de válvulas de seguridad, aplicando los principios ergonómicos basados en normativas ISO con el fin de optimizar la salud de los trabajadores del laboratorio. No son ideas ni conceptos que Sara, me inventé, sino que todo va a ser siguiendo las normas ISO. Como objetivos secundarios vamos a tener la identificación de los peligros ergonómicos presentes. Posteriormente vamos a evaluar los riesgos ergonómicos usando normativa ISO. Vamos a realizar las mediciones antropométricas utilizando la norma ISO 7250. Vamos a proponer el rediseño basándonos en la norma ISO 14738 y finalmente vamos a analizar los beneficios potenciales de implementar este diseño en términos de reducción de trastornos musculoesqueléticos. Como estado de la cuestión, tenemos que la implementación de los principios ergonómicos en laboratorios en general son insuficientes. No encontré literatura que hablara sobre laboratorios de calibración, ni siquiera de calibración de válvulas, sino de calibración en general. Normalmente los papers se enfocan en laboratorios clínicos como análisis de muestras. Y a pesar de que tenemos normativas con directrices claras sobre el diseño de estos puestos, como la ISO 14738 y la 7250, no se están implementando. No encontré información relativa y en México no conozco un laboratorio que implemente estas normativas. Nuevamente hablando de México, como comentaba antes con el doctor Aquiles, únicamente contamos con una norma de ergonomía en cuanto a manejo manual de cargas, la NOM 036. Esta entró en vigor apenas el año pasado, así que lleva apenas un añito existiendo en México. Y en cuanto a estadística de trastornos musculoesqueléticos, el Instituto Mexicano de Seguridad Social reportó en 2023 8,397 casos de enfermedades laborales únicamente relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos. Así que es un número bastante alto
que nosotros podemos disminuir aplicando estos principios de ergonomía. Y hablando específicamente sobre válvulas de seguridad, en 2020 apenas se actualizó la normativa relativa, que es la NOM 093, y esta norma tiene 108 hojas y en ninguna hoja te habla sobre ergonomía ni cómo presentar estas estaciones de trabajo. En cuanto a la metodología utilizada, este estudio se abarcó un periodo de septiembre de 2024 a enero del 2025. Se usó una observación directa, es decir, yo estuve conviviendo con los ingenieros mientras realizaban su trabajo, tomaba fotografías, les hacía entrevista y tomaba algunos videos. El siguiente paso fue los pasos que indican la norma ISO-TR 12295, que fue identificar los peligros y hacer la estimación de riesgo. De acuerdo a esa estimación de riesgo, seguimos a realizar las evaluaciones específicas de todos los riesgos no controlados y finalmente realizamos las mediciones antropométricas de estos 6 ingenieros siguiendo la normativa ISO 7250. Con toda esta información que se recopiló en todos estos meses, se procedió a desarrollar este plan de rediseño para el laboratorio de calibración de válvulas de seguridad aplicando los criterios de la norma ISO 14738. Los resultados obtenidos en cuanto a la identificación de peligros ergonómicos, guiándonos con la ISO TR 12295, el primer paso fue hacer las preguntas claves. En cuanto a manejo manual de cargas, se hicieron estas 3 preguntas. En cuanto a movimientos repetitivos, las 2 preguntas claves. Y en cuanto a posturas forzadas o movimientos forzados, se hicieron las preguntas claves para posturas estáticas y posturas dinámicas. Y aquí podemos ver que desarrollando un poco nuestro ojo clínico y a simple vista es que pues sin necesidad de hacer estas preguntas claves, podemos identificar a quién seguiríamos para la evaluación rápida. En cuanto a movimientos repetitivos, podemos observar aquí el ingeniero que está haciendo una limpieza de válvulas, aquí que están haciendo el levantamiento del banco de calibración y aquí que están haciendo el ensamble de la válvula. Pasamos a las evaluaciones rápidas. En cuanto a manejo manual de cargas, el banco que ellos manipulan tiene un peso de 44.7 kilos. Nos vamos dando una idea de hacia dónde va esto. La ficha de evaluación rápida, las 5 preguntas nos arrojaron con no, por lo tanto tuvimos que pasar a la ficha de condiciones inaceptables, en la cual tuvimos 3 respuestas que sí, así que ya sabemos cuál es el siguiente paso que debemos de seguir. En cuanto a movimientos repetitivos, la ficha de condiciones aceptables, 4 nos arrojaron que no, por lo tanto tuvimos que seguir a la siguiente ficha de condiciones inaceptables, en las cuales dos preguntas fueron lanzadas con un sí relacionados con los picos de fuerza y el porcentaje de tiempo de agarre de objetos. En cuanto a posturas forzadas, tuvimos 3 respuestas que no. En cuanto a tronco y brazos, también en cuello y en cabeza, y en extremidades inferiores. Resumiendo esta identificación de peligros y evaluaciones rápidas, el manejo manual de cargas, el peligro estuvo presente y en la evaluación rápida nos salió inaceptable. Transporte manual de cargas y empujar y tirar, el peligro ausente, por lo tanto la evaluación rápida está incontrolada. En movimientos repetitivos de la extremidad superior, el peligro está presente y la evaluación rápida nos arrojó un riesgo inaceptable, al igual que en posturas forzadas. Por lo tanto, si seguimos el procedimiento de gestión de riesgos indicado en la ISO TR 12295, hicimos nuestras preguntas claves, hicimos nuestras evaluaciones rápidas y para nuestras condiciones críticas nos arrojó que debemos de continuar con la evaluación analítica de riesgo en manejo manual de cargas con la ISO 11228-1
en movimientos repetitivos de la extremidad superior con la ISO 11228-3 y para posturas forzadas la 11226. En cuanto a la evaluación específica del nivel de riesgo, siguiendo la ISO 1122-1 del 2021, usamos el índice de levantamiento variable debido a la cantidad de subtareas que realizan los ingenieros, más que nada por la variación de peso y de válvulas que ellos tienen en su día a día. El principal factor de riesgo que se identificó fue una distancia horizontal mayor a 63 centímetros cuando están cargando el banco de prueba en el inicio y que se superan los 25 kilogramos con el banco que pesa 44.7 kilos. Por lo tanto, nuestro índice de levantamiento fue mayor a 3, que implica un nivel de riesgo muy alto. Si analizamos un poco nuestro resumen de levantamiento variable, podemos ver que el factor de riesgo es la distancia horizontal, el peso que supera los 25 kilos y la presencia de la condición crítica es de la distancia horizontal por superar los 63 centímetros. En cuanto a movimientos repetitivos, siguiendo las directrices de la norma ISO 228-3, para la extremidad tanto derecha como izquierda obtuvimos un riesgo alto. Para la extremidad derecha obtuvimos 24.69 y entre los principales factores de riesgo en mano está el tiempo que permanecen sujetando las partes de la válvula, en muñeca las desviaciones extremas, en hombro la aducción y en la aplicación de fuerza catalogada como muy intensa. En cuanto a la extremidad superior, el OCRA checklist fue de 19.55. Los factores de riesgo son muy similares. En cuanto a mano, el tiempo que pasan sujetando las partes de la válvula, en muñeca las desviaciones extremas, en codo la pronosupinación y de igual forma la aplicación de fuerza muy intensa. Aquí podemos ver un poquito más sobre esta evaluación. Aquí podemos ver inclusive la cara de esfuerzo del ingeniero cuando está preparando la calibración de la válvula. Podemos observar la postura que tiene en muñeca. Aquí la limpieza que realiza con este cepillo. Podemos ver de igual forma la postura en muñeca. Y aquí podemos observar la aducción en el hombro cuando hace la limpieza de la válvula usando una carga con un taladro. Viendo el resumen de resultados de OCRA Checklist, podemos ver que los factores de riesgo que más puntúan son la aplicación de fuerza, la postura, y en la extremidad izquierda de igual forma es la postura y la aplicación de fuerza. En cuanto a posturas forzadas, siguiendo las directrices de la norma ISO 1126, perdón, 11226 del 2000, podemos ver las condiciones en tronco como no aceptables. Podemos observar aquí una flexión de tronco mayor a 60 grados y una flexión lateral mayor a 10 grados. Aquí lo que hace el colaborador es que su caja de herramientas la tienen a nivel de piso y cada vez que necesitan tomar algo tienen que estar haciendo este movimiento y escarbar en su caja para encontrar lo que necesitan. Aquí en la limpieza, como la mesa tiene una altura bastante baja, el colaborador tiene que adoptar este tipo de posturas para poder realizar sus funciones. En cuanto a brazo, la condición no fue aceptable en el brazo derecho debido a una flexión y aducción de hombro mayor a 60 grados, que aquí claramente la podemos observar. En cuanto a cabeza y cuello, la condición de igual forma no fue aceptable, ya que hay una flexión lateral mayor a 10 grados y la línea de visión es mayor a menos 40 grados cuando está realizando de igual forma la limpieza de estas válvulas. En cuanto a rodillas, las condiciones no fueron aceptables. Podemos observar aquí que inclusive se ponen en cuclillas. Aquí la silla les queda un poco pequeña, les fuerzan a esta flexión y de igual forma se ponen en cuclillas para realizar tanto la limpieza como el armado de estas válvulas. Si hacemos un resumen de las posturas, podemos observar que tanto en tronco se observaron condiciones no aceptables, brazo derecho,
Brazo izquierdo, salen aceptable con condiciones, cabeza y cuello no aceptables y en rodillas definitivamente no aceptables. Ahora bien, ¿cuál fue nuestro siguiente paso? Ya identificamos peligros, hicimos evaluaciones rápidas, evaluaciones específicas, continuamos con las mediciones antropométricas. Tenemos 6 ingenieros que realizan las mismas funciones, así que el diseño se propuso para un grupo, por lo tanto tomamos el percentil 5 y el 95 para nuestro diseño. Ahora sí, todos nuestros criterios técnicos para el diseño de este puesto de trabajo. Para evaluación de riesgos tuvimos la norma ISO 228-1-3 y la 11226. En cuanto a medidas antropométricas, se hicieron siguiendo la ISO 7250 y para el diseño de puestos de trabajo utilizamos la ISO 14738. Y mencionando un poco y digitalizando un poco, esta es la estación de trabajo 1, donde ellos realizan la calibración de válvulas. Ellos levantan este banco con peso de 44 kilos, lo colocan en la mesa, aquí tienen sus cajas de herramienta a nivel de piso y lo digitalizamos un poco y vienen las medidas, tiene una altura. Pues esta mesa yo creo que en todos los países las tenemos, que es esta mesa de plástico común que venden en cualquier supermercado. Es la que utilizan, no cuentan con sillas en el área y tiene una altura de 740 centímetros. La otra estación de trabajo que ellos utilizan es donde hacen toda la limpieza de estas válvulas, que tiene una altura de 860 centímetros. Ahora sí, pasamos a nuestra propuesta de rediseño de mesa de trabajo. Tenemos la estación 1 y la estación 2. Esta es donde realizan toda la limpieza de las válvulas. ¿Cómo se hizo esta propuesta? Bueno, se basa en una postura de pie, ya que los ingenieros utilizan gran demanda de fuerza y manipulan objetos voluminosos. Pueden tener una válvula muy pequeña o pueden tener una válvula bastante grande. Que se propuso tener un gabinete de herramientas con una altura suficiente para que ellos no tengan que estar a nivel de piso agachándose cada vez que necesitan algo, haciendo esa flexión de tronco mayor a 60 grados. Se propuso una mesa de trabajo con una altura elevable, con este rango de elevación que sea neumática, con el cual ellos utilizando unos botones, subir, bajar, la puedan regular dependiendo de la actividad que estén realizando, si es una válvula pequeña, una válvula alta, si el ingeniero es un poco pequeño, si el ingeniero mide 1,90, todos estos parámetros se contemplaron. Y algo que destacar que aquí, bueno, el diseño tal vez no nos permite ver con mayor detalle, ellos la mayor parte del tiempo se la pasan utilizando una llave manual en el cual aplican mucha fuerza y genera la postura forzada en muñeca, que se propuso una herramienta neumática con mango vertical en lo cual van a tener una postura neutra en muñeca y para evitar también esas posturas forzadas en cuello, un lente de aumento para que no tengan que estar aumentando esa flexión. Y en cuanto al rediseño del banco de pruebas, que es donde como tal únicamente calibran las válvulas, debido a las restricciones del peso de este nuevo banco causado por los espesores de las placas y tienen un tanque con gas nitrógeno, no pudimos hacerlo con una altura ajustable, por lo cual se optó con una plataforma de elevación, la cual funciona como un gato hidráulico, esa que utilizamos para cambiar una llanta en nuestro auto cuando se poncha, lo únicamente van a girar y la van a poder ajustar. Y de igual forma se incluye una herramienta neumática con mango vertical para evitar el uso de esa llave. Sacando un costo aproximado, esto está en pesos mexicanos, ahorita se los comento en dólares. La mesa ajustable tiene un costo de 26,000 pesos. El banco de pruebas o de calibración, 16,000. La plataforma de elevación ajustable, 12,000. La herramienta neumática, 5,000 pesos. El gabinete para herramientas, 3,999. Y un lente de aumento de aproximadamente 500 pesos. Si convertimos esto a dólares,
son aproximadamente $3,000, con la cual ellos tienen cubiertas las 2 estaciones de trabajo, tanto para la limpieza como la calibración, y el costo se les hizo sorprendentemente bajo con lo que ellos tenían pensado destinar para estas estaciones de trabajo. Con lo cual, ellos no tuvieron un problema en decirme, ¿sabes qué? Siga, vamos a seguir adelante con esta propuesta, y de hecho ahorita estamos esperando que terminen de construir, que termine la obra para poder comenzar a trabajar en las estaciones de trabajo. Como conclusiones, tenemos que esta propuesta de rediseño del laboratorio, basada en la norma ISO 11-14-738, ha permitido eliminar las condiciones críticas del manejo manual de cargas. Y regresamos aquí, los ingenieros ya no van a tener que estar cargando el banco de pruebas de 44 kilos, por lo tanto disminuimos nuestra principal condición crítica. Inicialmente el índice de levantamiento era mayor a 3, y con la propuesta de rediseño bajaría a 0.57, con lo tanto el nivel de riesgo va a ser muy bajo. En cuanto a posturas forzadas, todos los riesgos asociados se disminuyeron a condiciones aceptables. ¿Por qué? Porque la estación de trabajo ya es ajustable a la altura y a las necesidades de cada ingeniero. Por lo tanto, esas posturas forzadas ya no van a existir. Y en cuanto a movimientos repetitivos, con el OCRA Checklist teníamos un OCRA actual de 26.65 en extremidad derecha. En extremidad izquierda teníamos de 19.55. Sacando el porcentaje de patologías, usando la nueva ecuación de regresión lineal de OCRA, teníamos un 19.77% y un 14.51%. Aplicando el OCRA después o haciendo la simulación, el OCRA posterior en ambas extremidades bajaría a 12.75, y el porcentaje de patologías pasaría de 19 a 9.46 en ambas extremidades. Por lo tanto, el porcentaje de reducción de riesgo para extremidad derecha fue del 52.16%, y para la extremidad izquierda fue de 34.78%. Con lo cual, podemos concluir que la integración de esta propuesta de diseño ergonómico basado en normas ISO va a reducir los niveles de riesgo y posiblemente generará beneficios en términos de producción y productividad, ya que con esa herramienta neumática vamos a disminuir en gran medida el tiempo ciclo, pero lo dejamos en posiblemente. Ya les contaré en unos meses si lo pudimos mejorar y qué tanto lo pudimos mejorar. Y eso sería todo de este proyecto. Muchas gracias por su atención. Me pueden encontrar en esta página como Consultoría Sara Ruiz, o también aquí en Prisaja Cumplimiento Normativo. Finalmente, para poder subir necesitamos un buen apoyo, y yo lo encontré asociándome con esta empresa que es Prisaja.